inicia en junio 2020 y termina hasta enero 2021. Tenemos ponencias cada 15 días y hoy estamos felices porque tenemos exponentes investigadores de Ecuador que nos van a presentar los avances que se están realizando en ese país. El programa de hoy es bastante dinámico, pero queremos ajustarnos al tiempo que nos hemos adscrito para que después cada uno pueda volver a sus actividades. Entonces, en primer lugar, vamos a tener la presentación de la edición especial a cargo del doctor Felipe Zúñiga, que nos va a hablar sobre este volumen en manejo sustentable de suelos derivados de cenizas volcánicos en la revista Agrosur. Luego vamos a tener la intervención de nuestros expositores, el doctor Javier Zapata, el candidato doctor Marlon Calispa y Sebastián Páez. Y finalmente tenemos como invitada especial a la doctora Mónica Antilén, presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, que nos va a hablar sobre los avances de la Ley General de Suelos en Chile. Entonces, en primer lugar, voy a dar espacio a Felipe Zúñiga para que nos hable sobre este volumen especial. Bueno, hola a todas y a todos. Bien breve esta pequeña diapositiva que de alguna manera busca mostrar y presentar la edición especial en manejo sustentable de suelos volcánicos derivados de cenizas volcánicas que se publicó recientemente en la revista Agrosur. Esta edición especial consta de una editorial y 5 artículos de investigación original. La editorial resalta principalmente la distribución de los países que presentan suelos derivados de cenizas volcánicas, ¿cierto? Y resalta también la importancia de estos suelos como reservorio de carbono orgánico y consecuentemente también la importancia ambiental y agronómica asociada a la posibilidad de que un buen manejo de estos suelos permite alcanzar o contribuye a alcanzar los ODS propuestos por la ONU para 2030. El siguiente artículo presenta de alguna forma el efecto que podría tener la incorporación de materiales volcánicos de distinto tamaño, distintas cenizas volcánicas de distinto tamaño, sobre el crecimiento de plantas de vallica. Ya en general en ese artículo se abordan algunos aspectos morfológicos del crecimiento de estas plantas de vallica sobre este sustrato volcánico, ¿cierto? Y se presentan algunas diferencias en algunos niveles de proteína cruda en estas plantas y también en el nitrógeno mineral de la mezcla de suelo con ceniza. Recibimos dos artículos de Pasto justamente, uno de la Universidad Mariana, en donde se utilizaron diferentes aplicaciones de enmiendas orgánicas en suelos volcánicos, ¿cierto? Enmiendas orgánicas provenientes de la actividad asociada a la crianza de cuis, ¿ya? Donde también ellos reportan, ellas en este caso reportan algunos incrementos en algunas propiedades físicas y químicas en este tipo de suelo. El profesor Hernán Burbano, trabajando con el profesor o con el estudiante Gerson Rosero, evaluaron, la siguiente, por favor, Ingrid, evaluaron la relevancia de la actividad microbiana en estos tipos de suelo y la respiración microbiana también. Y ellos resaltan en sus trabajos principalmente la importancia de la relación carbono-nitrógeno como incorporación, la incorporación de estos residuos y las propiedades de carbono-nitrógeno que tienen estos residuos sobre, ¿cierto?, la biomasa microbiana y la respiración microbiana en distintos tipos de uso, ¿cierto? Praderas, silvopastoriles, sistemas silvopastoriles y sistemas de bosque. El profesor Seguel, que como mencionó Jairo, está en clase recientemente, evaluó la aplicación, junto con un grupo de estudiantes, la aplicación de ácidos húmicos en suelos volcánicos y encontraron algunos efectos positivos en algunas propiedades físicas, como una disminución en la densidad aparente, ¿cierto? Y un incremento en la porosidad gruesa de este tipo de suelo en los meses de invierno y en los meses de verano. Y finalmente, la profesora Ingrid Martínez, junto a sus colegas de Ecuador, presentaron un artículo en donde evalúan las tasas de erosión en un suelo insectisol que es derivado de materiales volcánicos, ¿cierto? En donde ellos encontraron que en la zona intermedia de las laderas ocurre una mayor tasa de erosión y consecuentemente eso genera o afecta negativamente a la instalación de nuevos sistemas arbustivos
que permitan controlar, ¿cierto?, o manejar la erosión en estas laderas. Todos estos artículos los pueden encontrar en el siguiente link. Ingrid, por favor. En el siguiente link son de descarga gratuita, y también este link lo vamos a dejar disponible en el chat por si es de interés de ustedes poder descargarlo o revisarlo. Esa es la pequeña presentación, un resumen de lo que fue esta edición especial de manejo sustentable de suelos derivados de cenizas volcánicas en la revista Agrosur. Okay. Eso, gracias, Ingrid. Muchas gracias, Felipe. Bueno, para continuar con el programa, la presentación de hoy corresponde a los doctores Javier Zapata, doctor Marlon Calispa y Sebastián Páez. El nombre global de esta presentación se llama Características físicas y químicas de los suelos de páramo de la Antisana en el norte de Ecuador. El doctor Javier Zapata es doctor en hidrología de la Universidad de Arizona, es profesor de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, y su línea de investigación se basa en los procesos hidrológicos a escalas espaciales y temporales en suelos volcánicos. Luego viene la intervención del candidato doctor Marlon Calispa. Él es ingeniero de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, es candidato a doctor de la Universidad Católica de Lovaina, y su línea de investigación se centra en los efectos de la vegetación sobre las propiedades químicas de los suelos derivados de cenizas volcánicas en los Andes ecuatorianos. Y finalmente el Sebastián Páez es profesor de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, es estudiante doctoral de la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica, y su línea de investigación se centra en la interacción de los procesos agua-suelo en el contexto del páramo andino. Así que voy a dejar de compartir pantalla para darle inicio a esta presentación. En primer lugar, el doctor Javier Zapata. No tienes audio, Javier. Tu micrófono está cerrado, creo, Javier. Listo, ¿ahí me escuchan? Sí. Ya, listo, gracias. Buenos días, quiero, agradecer a Redes por la invitación que nos ha hecho a la Escuela Politécnica Nacional, pues, y también a nuestros socios, tanto locales como externos, a participar en el seminario virtual. Es un gusto, les agradezco por la invitación. Lo que vamos a enfocar durante esta charla, como dijo Ingrid, somos 3 los que vamos a presentar, y la mayor parte de la presentación, tanto de Marlon como de Sebastián, que ustedes van a escuchar, se va a enfocar en estudiar los suelos de origen volcánico de la zona de la Antisana en la parte norte del Ecuador. Pero yo quería tomarme unos 5 o 6 minutos previos para poder ilustrar un poco sobre la configuración de los Andes ecuatorianos para las personas que tal vez no han tenido la oportunidad de familiarizarse con el país, hablarles del ecosistema del páramo, que es fundamental para nosotros, y presentarles un modelo conceptual bastante idealizado de vegetación y suelos en la parte alta de los Andes ecuatorianos. Ok, entonces ese es el plan. Y empiezo con este slide a mano izquierda. Ustedes pueden ver la configuración de los Andes de Ecuador. Ustedes pueden ver en este momento con color, tenemos todas las elevaciones sobre 500 metros en el país, y eso cubre aproximadamente un 47% de la superficie del Ecuador. La cordillera de los Andes, como ustedes pueden ver, se extiende de sur a norte y divide al país en 3 regiones. Existe un gradiente de elevación, es decir, las elevaciones más altas se encuentran en la parte norte del país, y en la parte sur los Andes no son tan altos como en la parte norte. Si hablamos en términos de suelos, de igual forma vemos diferencias entre el norte y el sur. La parte norte se caracteriza por un alto contenido de cenizas volcánicas, son suelos jóvenes, poco desarrollados, y en la parte sur, en cambio, tenemos suelos más meteorizados y que tienen un contenido menor de cenizas volcánicas.
Y una de las razones, si vemos ya la figura de mano derecha, es que tenemos una alta concentración de volcanes en la parte norte. Aproximadamente tenemos 55 volcanes, 26 activos, y ustedes pueden ver tal vez la cordillera también, tenemos dos ramales principales, la occidental y la oriental, y pueden ver volcanes representativos como el Cotacachi, si vemos el lado occidental, el Huayna-Pichincha, que estuvo hace pocos años muy activo, Atacazo, Quilotoa, y en la parte de oriental tenemos Alcayambe, la Antisana, que va a ser prácticamente nuestro sitio de estudio. Tenemos el Cotopaxi, y en la parte baja de la cordillera, ya hacia la región amazónica, tenemos volcanes súper activos como el Reventador, el Sangay, que se me escapó de la figura, que está en un proceso eruptivo justo en este momento. También aprovecho esta figura para ilustrar la parte naranja. Nos indica elevaciones sobre los 3.500 metros hasta los 4.700 metros. Esa es la zona donde se ubica el ecosistema del páramo, que es un ecosistema fundamental por diversos servicios ecosistémicos que ofrece, especialmente como fuente de agua. Ustedes pueden ver el páramo, para que tengan una idea cómo luce el páramo. Ahí les muestro algunas fotografías. Y esta región recibe precipitaciones entre 500 y 3.000 milímetros al año. Depende de la localización, pues la precipitación se distribuye o tiene influencia amazónica, es decir, las precipitaciones mayores se dan en la mitad del año, y si el páramo está ubicado más hacia el lado occidental, con influencia a la costa, pues tenemos un patrón bimodal como resultado de la influencia tanto del clima del oceánico como de la Amazonía. En esta zona también ustedes pueden tener temperaturas alrededor de 6, 8 grados centígrados como un promedio anual, pero tenemos variaciones diurnas extremadamente fuertes que pueden alcanzar 15, 20 grados centígrados. Como vegetación predominante tenemos pajonales, como ustedes pueden ver, rosetas, almohadillas, como el que indica en la foto número 3, y matorrales también dispersos en algunas zonas. Y finalmente, unos 2 slides de un modelo conceptual bastante idealizado de suelos y vegetación. Hay varios autores que sugieren que el páramo lo podemos dividir en 3 secciones, una sección alta, media y baja. Y la sección alta se extiende desde los 4.400 metros hasta los 4.700, 5.000 metros, dependiendo de la zona del país. Y en esta zona hay poca vegetación en realidad, ¿no? Se conoce como un páramo desértico, el cual se asienta sobre suelos muy jóvenes, poco meteorizados, con textura gruesa, altos contenidos de vidrio, poco material orgánico y bajas temperaturas. Las temperaturas bajo cero son predominantes, se puede encontrar fácilmente agujas de hielo, y tiene regímenes de temperatura súper fríos, y igual regímenes de humedad muy húmedos a lo largo del año. Si nos enfocamos en la sección media, bueno, ahí predominan pastizales, tenemos también matorrales y tenemos estas almohadillas. Generalmente se encuentra este tipo de vegetación en la sección media, como les decía, entre los 4.000 y 4.400 metros. Tenemos perfiles AC de textura limosa o arenosa. Tenemos más material orgánico acumulado que se ha observado que tiene cierta relación con la cobertura vegetal predominante, ¿no? Ya sea rosetas, almohadillas y pajonal. Son suelos ricos en vidrio, y de igual forma el régimen de temperatura es bajo los 8 grados centígrados y mucha humedad. Y finalmente el páramo de pajonal, que es la zona baja, que se extiende entre los 3.400 a 4.000 metros de altura. Como referencia, el límite de cultivos en el Ecuador, en la zona interandina, alcanza los 3.000 a 3.700 metros. Y bueno, son suelos también derivados sobre material piroclástico, salfánicos francos, suelos con perfiles AC. El horizonte negro ya es más profundo, que puede alcanzar fácilmente los 50 centímetros. Son suelos no ácidos. Generalmente tiene estos horizontes plásticos, regímenes un poco más calientes, obviamente, que las capas superiores del páramo.
sobre los 8 grados centígrados, pero también puede haber zonas con temperaturas bajo los 8 grados centígrados. Regímenes de humedad entre údico y perúdico, son suelos muy porosos, densidades aparentes sobre los 0,85 gramos sobre centímetro cúbico y tienen gran retención de agua. Entonces, se han hecho algunas investigaciones a lo largo de todo el callejón interandino en el Ecuador que nos ha permitido entender la génesis, el origen de estos suelos, pero tenemos todavía muchos vacíos de conocimiento. Por ejemplo, cómo se han desarrollado estos suelos bajo diferentes coberturas vegetales y cómo esas diferencias en desarrollo procesan el agua de manera diferente, es decir, afectan los procesos hidrológicos. Entonces, esas preguntas de investigación son las que Marlon y Sebastián están tratando de responder en sus proyectos de doctorado. Entonces, espero que haya sido ilustrativo para poner en contexto el ecosistema en el que estamos trabajando, y en este momento le doy la posta a Marlon para que continúe con su exposición. Buen día a todos. ¿Se puede ver la presentación? Sí. Ya. Sí, Bueno, se ve bien. buen día con todos. Buenas tardes con las personas que nos escuchan de otras zonas. En mi presentación resume de forma corta los resultados que he obtenido parcialmente dentro de mi investigación doctoral, que tiene que ver con el estudio de los suelos volcánicos del páramo de la cuenca Hatunhuayco en la zona del volcán Antisana en Ecuador. Este proyecto de investigación se enmarca dentro de un proyecto más grande que se denomina Páramo SUS. Es un proyecto internacional con múltiples socios académicos y no académicos. Entre los socios académicos tenemos la Academia de Investigación y Enseñanza Superior de Bélgica, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Católica de Lovaina, en donde nosotros estamos cursando nuestros doctorados con Sebastián, la Universidad de Cuenca y la Universidad de Namur, y socios no académicos, que son instituciones que en Ecuador se encargan de la gestión del agua, ya sea para provisión, como el caso de Quito, FONAG, que es el Fondo para la Protección del Agua, que es una institución que se encarga de la preservación de algunas zonas dentro de la Antisana y en otras áreas. ETAPA, que es la empresa de agua potable y telecomunicaciones en la zona de Cuenca, y el ECAUSTRO, que es una empresa de generación, la cual también está dentro de los socios no académicos, pero directamente involucrados con la gestión del agua. De forma muy breve, les resumo cuáles son los objetivos del proyecto Páramo SUS. El principal objetivo es contribuir al manejo sustentable de estas zonas, de los servicios de provisión de agua en los ecosistemas de páramo, a través de la investigación basada en evidencia, en conservación y restauración de suelos, dado el rol vital que estas zonas tienen en la regulación hidrológica y la producción de agua en los Altos Andes. Específicamente tenemos dos áreas principales. La primera es la cuantificación de la formación y el desarrollo del suelo en los ecosistemas de páramo. El segundo bloque de trabajo, digamos así, es la descripción de los procesos e interacciones agua-suelo en un contexto de paisaje. Todo esto dentro de los potenciales conflictos de distribución e interdependencia entre actores involucrados con la demanda y la provisión de servicios hidrológicos en relación con nuestros socios no académicos. El proyecto Páramo SUS tiene dos zonas de estudio. La una se ubica en la zona norte del Ecuador, cerca de la ciudad de Quito, en la zona del volcán Antisana, y un segundo observatorio cerca de la ciudad de Cuenca, al sur del Ecuador, en la cuenca del río Paute. En la zona del volcán Antisana tenemos la cuenca que se llama Hatunhuayco, que se muestra en el recuadro en color rojo. Esta cuenca tiene importancia para la provisión de agua, dado que forma parte del sistema Lamica, que es un sistema que capta agua de los escurrimientos del páramo y también del deshielo del glaciar del volcán Antisana, y se almacenan en un reservorio, el reservorio de Lamica, y posteriormente se traslada hacia la ciudad de Quito, en donde el sistema provee de agua alrededor de 600,000 personas. Al interior, o bueno, dentro de la zona de estudio, tenemos procesos de degradación del páramo, originalmente cubierto por una mezcla de pajonal y matorrales,
que supuestamente, o bueno, de lo que se cree, por pastoreo excesivo, se transforma en un páramo que está dominado por almohadillas. El sitio tiene historia de pastoreo intensivo en los años anteriores, sin embargo, las actividades han cesado. Nosotros hemos puesto nuestro énfasis en una pequeña cuenca dentro de la cuenca Hatunhuaycu, que es la cuenca que nosotros le llamamos 1. Es una cuenca de alrededor de 1 kilómetro cuadrado, cuya altitud varía entre los 4.000 y 4.200 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura media de aproximadamente 5 grados, con una precipitación anual de 683 milímetros. Lo interesante de esta cuenca pequeña es que dentro de una zona bastante concentrada tenemos los dos tipos de vegetación dominantes que les mencioné. Una zona en verde que está dominada por pajonales y una zona en rojo que está dominada por almohadillas. Dentro de cada una de estas zonas hemos planteado 2 catenas o toposecuencias que consisten en 4 perfiles en la misma pendiente, en 2 pendientes con aproximadamente el mismo valor, a las posiciones altas, media, baja y una zona que está dentro de un humedal que se indica en las zonas inferiores. En cada una de estas posiciones hemos instalado equipamiento. Entonces, primero excavamos calicatas para muestrear el suelo, obtener muestras y realizar la descripción química completa del suelo, tanto física, geoquímica y mineralógicamente. También se determinó las propiedades hidrofísicas del suelo. Instalamos colectores de solución del suelo a 2 niveles para muestreadores de fibra de vidrio y lisímetros de copa a 3 distintas profundidades. Adicionalmente, muestreamos el agua de la lluvia, tanto en cantidad como en composición química. De igual forma, las corrientes superficiales, caudal y composición química, el agua subterránea. También se ha instalado una estación meteorológica que recolecta información relacionada al clima. Y finalmente tenemos instalados sensores del contenido de humedad del agua y la temperatura, TDRs a 3 niveles diferentes. Es la parte del equipamiento de nuestro observatorio y es con lo que hemos partido. Ahora les voy a mostrar de forma muy resumida los resultados respecto a la parte de la descripción de los suelos volcánicos de esta zona. En términos de suelos, la imagen que les muestro a su derecha es un perfil típico de la zona de estudio. Entonces tenemos unos suelos poligenéticos por el volcanismo activo en la región, como mencionó Javier. En esta zona podemos tener depósitos sucesivos, capas y capas aproximadamente hasta en algunas zonas 17 metros, porque el volcanismo ha sido bastante activo en esta zona durante los últimos 10.000 años. Nosotros hemos decidido estudiar únicamente los primeros, digamos, 5 horizontes de nuestro suelo, que corresponderían a dos secuencias. La compuesta por los horizontes A1 y A2, que se desarrolló en depósitos recientes del volcán Quilotoa, cuya erupción tuvo lugar hace 800 años aproximadamente. Y la segunda, compuesta por el horizonte 2A y el horizonte 2BC, que es un horizonte enterrado y que el material parental probablemente corresponde a una erupción que tuvo el volcán Huayna hace aproximadamente unos 1.200 años. La edad todavía no está muy definida. En la imagen a la izquierda podemos ver la distancia desde nuestra zona de estudio a los volcanes, tanto el Quilotoa, que se ubica hacia el sur a 92 kilómetros, y el volcán Huayna, que se ubica en dirección noroeste a 61 kilómetros. Es interesante que a pesar de estar en el volcán Antizana, la formación del último metro de suelo ha sido influenciada fuertemente por volcanes que se encuentran distantes, es decir, a más de 50 kilómetros en los 2 casos. Los suelos se desarrollan sobre, en este caso, cenizas volcánicas y se clasifican como andosoles o andisoles. En términos de espacialización, estos 2 gráficos resumen la distribución de los horizontes en nuestras 2 toposecuencias. Nos hemos dado cuenta que en términos espaciales, esta estructura de horizontes, esta secuencia de horizontes se mantiene en nuestra zona de estudio, excepto en las zonas de humedales, en donde podemos darnos cuenta que
existe una acumulación. Dadas las condiciones distintas de descomposición, pues existe una acumulación de ceniza en horizontes C bastante espesos en las zonas bajas. Entonces, para nosotros tiene sentido. Esta secuencia de horizontes nos indica que, bueno, los suelos son relativamente homogéneos en términos de horizontes dentro de nuestra zona de estudio. Estos suelos son suelos andosoles vítricos protoándicos, suelos volcánicos jóvenes que se encuentran en desarrollo. En términos de retención de fosfato, tenemos que cumplen el criterio para ser considerados vítricos, al igual que en el criterio de los elementos extraídos como oxalato, aluminio y hierro. Esto nos indica que estos suelos están en un proceso de desarrollo, están adquiriendo las propiedades ándicas y posiblemente en unos cuantos años de no suceder erupciones, pues alcanzarían el carácter ándico de otros suelos, por ejemplo, al sur del Ecuador, que son suelos más desarrollados. Hemos analizado muchas de las propiedades químicas del suelo, sin embargo, solo les presento un resumen. En términos de propiedades y vegetación, nos hemos dado cuenta que las diferencias, por ejemplo, en aluminio extraído con oxalato o pirofosfato no son evidentes. Las mayores diferencias entre los dos tipos de vegetación se ven, por ejemplo, en el carbono orgánico total del suelo en los horizontes superficiales. En las primeras 3 gráficas les muestro la comparación entre los sitios de pajonal mostrados con las barras azules y los sitios con almohadilla mostradas con las barras en color naranja. Podemos ver que para los horizontes A1 y A2, que son los superficiales, el contenido de carbono orgánico es superior en los sitios con almohadilla, mientras que en el horizonte enterrado esta diferencia no es tan importante, es decir, no se sigue la misma tendencia. De igual forma, el pH tiende a ser ligeramente más ácido en los sitios con almohadilla y creemos que, bueno, posiblemente esté ligado con el contenido de carbono. Exploramos un poco más en lo que tiene que ver la diferencia en el contenido de carbono y estudiamos el almacenamiento de carbono por tipo de suelo, tanto en los horizontes superficiales A como en los horizontes enterrados 2A. En el mapa de la izquierda les muestro los sitios en los que se realizaron muestreos a 2 profundidades y se calculó tanto el contenido como el stock. Lo que pudimos darnos cuenta es que los sitios que tienen cobertura de pajonal tienen menos contenido de carbono que los sitios que se encuentran con cobertura de almohadilla. Adicionalmente, los horizontes superficiales poseen un mayor contenido de carbono que los horizontes enterrados. Calculamos los stocks y adicionalmente pudimos constatar que el mayor stock se encuentra en las zonas de humedal. Sin embargo, estas zonas se encuentran restringidas a zonas bajas debido a las condiciones limitadas de descomposición, seguido de los horizontes superficiales y finalmente los horizontes enterrados. Los sitios cubiertos por almohadilla presentan un mayor stock de carbono en este caso. En términos de contenido de carbono, sí contienen más carbono, pero al parecer es menos estable en los sitios de almohadilla. Existe una correlación, por ejemplo, entre el aluminio extraído con pirofosfato y el carbono orgánico total. En sitios cubiertos por pajonal tiene más correlación, mientras que en los sitios cubiertos por almohadilla esta relación es más débil, lo que indicaría que, si bien es cierto, contiene más carbón, posiblemente sea menos estable. Es una de los temas que todavía debo investigar más en mi proyecto doctoral. En términos, poniéndole en contexto las cifras que nosotros obtenemos, si comparamos los datos que obtenemos para nuestro páramo en términos de contenido de carbón, en la línea roja podemos ver el promedio mundial de andosoles. Estamos sobre el promedio. Nuestros páramos almacenan más carbono que los andosoles a nivel mundial. Sin embargo, no son los contenidos más altos en Ecuador. Esto posiblemente a que no son páramos muy altos y, por ejemplo, en sitios como El Ángel, que está cerca de la frontera con Colombia, almacena casi 10 kilogramos por metro cuadrado más de carbono. Esto porque ese sitio es más alto, más frío y también es un poco más húmedo.
¿Qué conclusiones hemos obtenido de la parte 1? Pues bueno, los suelos de la Antizana son suelos relativamente jóvenes, los cuales se encuentran aún en desarrollo. Posiblemente luego de algún tiempo alcanzarán el carácter ándico. Sin embargo, esto no está claro en qué sentido evolucionarán los suelos. Las diferencias causadas por la vegetación en términos de propiedades químicas del suelo no son evidentes a primera vista. Estas diferencias puede que debido al estado de desarrollo del suelo todavía no alcancen, por ejemplo, a causar una huella en la mineralogía del suelo o en las formas de aluminio o de otros elementos. Y a día de hoy estas diferencias son notorias claramente en términos de materia orgánica. Creemos que sí habrá una influencia, sin embargo, quizá tome más tiempo para ser trasladada a las otras fases del suelo. Los suelos del páramo de la Antizana almacenan cantidades importantes de carbono comparados con otros andosoles en otras partes del mundo, y las relaciones agua-suelo-vegetación son bastante complejas de estudiar. Ese es el fin de la presentación de mi parte y le doy paso a Sebastián. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí. Sí, Sí, se escucha bien. sí, se escucha bien. Gracias. Sí se escucha. ¿Me pueden confirmar si pueden ver todos la presentación? Sí se puede ver. Sí se puede ver. Sí. Ya, Sí, sí. muy bien. Muchas gracias. Como decía, yo también, como decía Marlon, yo también soy parte del proyecto Pramosus, y dentro de mi proyecto doctoral, entonces, les voy a exponer un poco de los primeros resultados que tenemos de la primera parte de mi investigación. Entonces, en este punto yo voy a conversar con ustedes un poco sobre lo que he visto de la estructura de poros y las propiedades hidráulicas en estos suelos volcánicos jóvenes que indicó el Marlon, y cómo estas propiedades se asocian con la vegetación que hemos encontrado. Ya. Entonces voy a empezar con una pequeña introducción para luego pasar a una breve resumen del sitio de estudio como me lo mostró Marlon, y también indicarles brevemente los métodos que utilicé, los resultados preliminares, y plantear una discusión al final. Entonces, sabemos nosotros que la estructura de poros de suelo está relacionada con las propiedades hidráulicas del suelo y también con los procesos de agua-suelo. Se conoce que hay ciertas características biológicas como contenido de carbono o, por ejemplo, la presencia de raíces o la presencia de fauna en el suelo que podrían alterar estos poros y también podrían alterar las propiedades hidráulicas del suelo. Entonces, en esta primera parte, lo que yo traté era de ver cuál es el rol que cumple la vegetación en estos suelos de páramo jóvenes, ya que aún este rol de la vegetación en los procesos de agua-suelo, por ejemplo, no es claro. Entonces, para esto planteamos dos hipótesis. La primera es conocer si es que la vegetación, la topografía, tienen un efecto significativo en la estructura de poros y en las propiedades hidráulicas en los diferentes horizontes de suelo que se mostró anteriormente. Y la segunda parte es analizar si es que estos efectos se podrían correlacionar con algún tipo de características de suelo, como podría ser la textura, la densidad aparente, el carbono, el aluminio extraído, y también puede ser con propiedades de raíces. Como decíamos, como decía Marlon, del sitio de estudio, entonces nosotros tenemos, es en Hatun Huayco, tenemos 8 perfiles de suelo con 2 toposecuencias, y en este caso yo he puesto los colores verde fosforescente para los perfiles que están bajo la almohadilla, y este color anaranjado café para los horizontes que están bajo la vegetación de pajonal. Adicionalmente, tenemos, digamos, en este caso, cuatro perfiles en cada una de las vegetaciones, y también estos están localizados en diferentes posiciones topográficas. La mitad están en cumbres y la otra mitad están en las laderas. Al inicio hicimos nosotros una caracterización de los perfiles. Para eso empezamos analizando la cobertura de la superficie de nuestros perfiles a través de estos cuadrantes, donde determinamos los porcentajes de la cobertura de especies
vegetales, el suelo y la biomasa. Adicionalmente, tomamos 160 muestras inalteradas para realizar, por ejemplo, los análisis de densidad aparente por duplicado en cada 10 centímetros de profundidad en cada uno de los horizontes. Y adicionalmente, bueno, en este caso Marlon está realizando el tema de la textura, el carbono orgánico, el aluminio perifosfato, el aluminio oxalato en cada horizonte. Y en las características, bueno, también en el momento de la descripción del suelo se realizó el análisis de la abundancia y diámetros de raíces. En este caso yo he agregado los horizontes A1 y A2 que mostraba Marlon y los llamo horizonte A con el fin de poder obtener las propiedades hidráulicas de esa capa, si no es muy pequeño. Entonces las propiedades hidráulicas del suelo que vamos a analizar son dos, la retención del agua y la conductividad hidráulica saturada. Entonces, en el primer caso se realizó los ensayos de 160 muestras en el aparato de multistep en la Universidad de Cuenca, donde tomamos 6 lecturas, digamos, 6 mediciones a diferentes presiones entre 0 y 0.43 bares, y complementamos esto con mediciones en el aparato de membrana de presión de 80 muestras para 1, 2 y 15 bares de tensión. De esto, entonces, obtenemos los contenidos de humedad en saturación, de capacidad de campo, marchitez permanente y el contenido disponible de agua. En el tema de la conductividad hidráulica saturada, hicimos en campo 2 métodos para contrastar los resultados. El primero es el permeámetro de Gelb, que hicimos 30 mediciones solamente en los perfiles de cumbre, y el pozo invertido, que utilizamos 63 mediciones en los 8 perfiles, en ambos métodos en los 3 horizontes iniciales que estamos analizando. Después de esto, para obtener la estructura de poros, lo que hicimos es basarnos o representar esta estructura de poros como parámetros de la distribución de tamaños de poros. Para eso, primero hicimos un ajuste de las curvas de retención del agua, aplicando un enfoque bimodal, y determinamos, como está aquí en esta figura, 2 dominios de poros, un dominio de poro de la matriz y un dominio de poro de la estructural, ponderados por un factor. Esto se realizó para las 160 muestras, obteniendo, como estaban en duplicado, un total de 80 curvas. Adicionalmente, una vez con esta curva ajustada, entonces se procedió a estimar la distribución de tamaño de poros, y igualmente para cada una de los dominios de poros que estamos analizando, y esto se lo graficó de igual manera conjuntamente con el diámetro de poro equivalente. Al final, entonces, se obtuvieron, por el momento estoy presentando aquí 2 parámetros, que sería el diámetro modal y el diámetro de la mediana. Finalmente, entonces, para analizar los datos se hizo una prueba de normalidad a las series que se obtuvieron. Se analizaron, ya que la mayoría de estos resultados nos daban valores no normales, se analizó el método de la prueba de U de Mann-Whitney para evaluar diferencias significativas, ya sea en la vegetación o en la posición topográfica a nivel de horizonte, y se está planteando también hacer la correlación de Sperman para analizar cuáles son las correlaciones de estas propiedades con las propiedades de suelo que les mencionaba anteriormente, esto a nivel de cada profundidad disponible. Como resultados preliminares tenemos, como había mencionado Marlon, ya los 3 horizontes en los que nos estamos basando, que serían A, 2A y 2BC, que están distribuidos en todos nuestros 8 perfiles, y donde se va a concentrar la interacción agua-suelo-vegetación, que es más o menos en el primer metro de profundidad. Dentro de este primer metro, por ejemplo, se puede ver que la profundidad de raíces y el tamaño de las raíces varía en las vegetaciones. En el caso de la almohadilla, por ejemplo, vemos que las raíces se concentran solo en el horizonte A con un diámetro aproximado de 3,5 milímetros, mientras que en el pajonal tenemos raíces que llegan por debajo del metro que analizamos y tienen un tamaño constante de aproximadamente 1 milímetro. También cabe resaltar que dentro de uno de los perfiles que analizamos en la cobertura de pajonal, nos dimos cuenta que hay una dependencia no solo de la
de las especies presentes o dominantes en cada uno de los perfiles, sino también de la microtopografía o de la pendiente, en este caso, que obtuvimos. En el tema de las propiedades hidráulicas del suelo, entonces, aquí están los resultados de los 3 primeros horizontes, y lo que podemos ver en primera instancia es que en el horizonte A hay unas diferencias significativas en vegetación, en tema de retención de saturación y sobre todo en la conductividad hidráulica del suelo, entre la almohadilla, que sería el color verde, con el pajonal, que sería el color café anaranjado. Entonces, esto se puede decir también que estos contenidos de retención de agua disminuyen con los horizontes en profundidad, excepto para el contenido disponible de agua, que se mantiene más o menos constante en todos los horizontes. La variabilidad en este caso de las muestras es baja, y analizar los resultados con otras publicaciones, con otros estudios, vemos que tenemos resultados similares de los estudios que se han realizado cercano a nuestra área en el norte del Ecuador. En cuanto a la conductividad hidráulica saturada, se nota que hay una variabilidad muy alta en el tema de la almohadilla en el horizonte A, y asimismo la conductividad en este caso va disminuyendo con la profundidad de los horizontes. En el caso de la vegetación de pajonal, vemos que en el horizonte A la conductividad es menor que en el horizonte 2A, y bueno, luego esta disminuye al horizonte 2 veces nuevamente. Los valores que hemos obtenido en estas de la conductividad saturada son similares a otros de suelos volcánicos o jóvenes que se han revisado en la literatura. Lo interesante también aquí indicar que no existen diferencias significativas en las posiciones topográficas, y se concentran más bien en la vegetación. En el tema de los ajustes de las curvas de retención de agua, tenemos que 7 de las 80 curvas no mostraron un ajuste adecuado y han sido descartadas. En general, todas las curvas se las realizó con un ajuste bimodal, como se puede ver en este caso también, donde tenemos una curva representando a la matriz del suelo y la otra representando la estructura. En este caso, para todas las vegetaciones, para todos los puntos realizados en la vegetación de pajonal y de almohadilla en el mismo caso. Entonces, bueno, en este caso se ha realizado este enfoque bimodal, que se ha probado ya en otros suelos volcánicos en Japón, aunque en Ecuador no se había analizado este tema de la bimodalidad. En cuanto a la distribución de tamaños de poro, podemos ver aquí los resultados. En este cuadro verde están los de almohadilla, y en el cuadro anaranjado café están los de pajonal. Podemos ver que en ambos casos tenemos una distribución de tamaño de poro bimodal, y que la variabilidad de esta distribución disminuye con la profundidad. Asimismo, podemos ver un incremento, en este caso es el diámetro modal, que está indicado en azul para la matriz de suelo y en rojo para la estructura de suelo. Podemos ver que hay un incremento en el horizonte A para la vegetación de almohadilla en este diámetro modal con respecto ya sea a la vegetación de pajonal en el mismo horizonte o al horizonte inferior 2A en la misma vegetación. Estos resultados nos indican que existe una variabilidad en topografía, en microtopografía y cobertura de la superficie que es importante considerar. Asimismo, vemos que en este caso existieron diferencias significativas en vegetación, más no en topografía. Vimos sobre todo en el horizonte A que hay una diferencia entre las vegetaciones, y que esa diferencia va cambiando o disminuyendo con la profundidad. En términos de la conductividad hidráulica y el diámetro del modal, vemos que hay un incremento bajo esta vegetación de almohadilla, y asimismo un incremento en la retención de agua bajo la vegetación de almohadilla. Pero contrastante con esto, vemos que el contenido disponible de agua aparentemente no es controlado por vegetación o la topografía. Lo que podemos decir también de esto es que estos resultados nos indican que la interacción que tenemos entre el suelo y la vegetación
podría, debido a las propiedades hidráulicas afectadas, podría tener un efecto luego en los procesos de agua-suelo, como en la infiltración, la percolación o también en la disolución de solutos. Eso es lo que les podría indicar por el momento de los resultados que tenemos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Javier, a Marlo y a Sebastián por esta excelente exposición. Y ahora vamos a ir a la sección de preguntas. Tenemos algunos que ya han hecho saber por chat algunas inquietudes que tienen. En primer lugar, el doctor Cristian Prat quiere hacer una pregunta. Bueno, gracias por su presentación y qué bueno que sus datos coinciden, o parte de sus datos coinciden con los de mis colegas Jérôme Pruna y Pascal Podwojewski. Podrán ellos dormir tranquilos. Digo. Están invitados, pero bueno, no se conectaron, parece, pero están al tanto. Bueno, unas pequeñas preguntas. El proyecto de Paramosus, ¿cuándo empezó y cuándo termina? El proyecto empezó en 2017, si no me equivoco, y termina en 2021. Muy bien, gracias. Sí, saben que hay también colegas del IRD que trabajan en esta zona sobre, son más hidrólogos y hay botánicos también En que el trabajan Antizano. sobre glaciares. Sí, sí, ¿tienen contactos con ellos? Sé que trabajan, me parece que en la Universidad Católica, y anteriormente trabajamos con el IRD, pero como menciona, se enfocan más en la parte hidrológica, modelación hidrológica, y también sé que estudian asociaciones vegetales en la zona alta y también hacen estudios de macroinvertebrados, si no me equivoco, Soficovi. Sí, pero también de calidad de agua, que eso podría interesarlos a ustedes, como recuperan soluciones de suelo. A lo mejor sería interesante hacer un link para ver lo que tienen en la superficie ellos y ustedes lo que tienen en el suelo, por lo menos. Claro. Nosotros trabajamos, mi copromotor es Marcos Villasís, que trabaja justamente con los hidrólogos del IRD. Claro, pero sí sería súper interesante, como tú mencionas, empatar este tema de la calidad del agua con datos que ya los tienen para poder corroborar los resultados. Sería súper interesante conocer quién está a cargo para contactarnos. Sí. Un comentario más bien al inicio sobre la cuestión de los páramos, porque la definición que nos dieron, son la versión clásica, aunque habría que afinarla o precisar que, en caso de Ecuador en particular, según la orientación del volcán, en el callejón, lo que está dentro del callejón no es la misma altura que lo que está del otro lado del volcán, ¿verdad? Que era o por el Amazonas o por la costa pacífica. Los valores, las alturas no son las mismas. Totalmente. Pero también Sí. el comentario es también en relación al cambio climático, que supuestamente hay una ley en Ecuador que dice que no hay que cultivar el páramo a partir de 3.500 metros, creo, 3.200, no me acuerdo. Y bueno, me acuerdo haber visto en gente que cultivan zanahoria a más de 4.000, más de 4.000 metros, ¿no? En el Chimborazo, por ejemplo. Y de hecho la gente está cultivando de manera brutal el páramo más y más. Y eso está en parte relacionado al cambio climático. Y eso... ¿habría alguna manera de ver en el estudio tal vez algún cambio de eso, aunque sea de 20 años, 30 años? El cambio climático que está afectando todo el planeta, pero el páramo en particular.
No, totalmente de acuerdo con la observación que usted hace con respecto a las extensiones de páramo, ¿no? Definitivamente son la altura o los niveles, tanto el borde inferior como superior cambian si el páramo pues da hacia el valle interandino o hacia la parte oriental o hacia la costa, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con sus observaciones, de igual forma, con lo dicho, con la altura de cultivos en ciertas zonas del país. No sé si Marlon quiere comentar algo. Te corté, Marlon, lo siento. No, yo creo que, bueno, en términos de las propiedades químicas, bueno, mineralógicas también del suelo, creo que yo estimo que no es, las variables que nosotros estamos viendo no podrían ser interpretadas directamente como el cambio climático. Yo consideraría que es un periodo de tiempo relativamente corto. Quizá en estructura de composición vegetal se podría ver en relación con el carbono orgánico del suelo, por ejemplo. Yo creo que podría ser factible, pero no es el enfoque directo de nuestro proyecto. Okay. Por ahora. Muy bien, la discusión en el chat se está volviendo bastante interesante. Tenemos algunas personas que quieren continuar con la sesión de preguntas, entre ellas a la doctora Mónica Antilén. Le vamos a dar la palabra. Sí, muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a los que presentaron también por información muy interesante. Mi pregunta va para Marlon respecto a quizás es una conclusión que llegaron a tener, ¿cierto?, en respecto a la abundancia de carbono presente, donde hablaba más carbono, menos estable, y que mencionó, ¿cierto?, que está dentro de los objetivos, dentro de los desafíos, continuar trabajando. ¿Tienen ya alguna estrategia mediante la cual ustedes van a poder dilucidar si efectivamente, ¿cierto?, este carbono que ustedes mencionan, que existe mayor cantidad de carbono, tiene una menor estabilidad? ¿Tienen alguna metodología o planificación para poder responder esa pregunta? Sí. Aparte, bueno, nosotros empezamos con la determinación de los stocks por vegetación, primero para ver si había una diferencia. Y efectivamente la diferencia existe, es significativa estadísticamente, sin embargo es relativamente baja, digamos, la diferencia. No es no es del 50% más, es menor. Los ensayos de estabilidad se planificaron para esta época. Lastimosamente estamos un poco desfasados por la crisis del COVID, pero son ensayos de incubación del suelo. En realidad, lo que se planea hacer es incubar los suelos de los horizontes superficiales y del horizonte enterrado 2A, tanto de los pajonales como de los sitios cubiertos con armadilla, y verificar las tasas de composición de carbono como producción de CO2. También planeábamos hacer un fraccionamiento, como bien el chat que se sugirió, un fraccionamiento para tratar de aislar o encontrar si en términos de densidad de especies de carbono existen diferencias entre los dos tipos de vegetación. Muy bien. Gracias, muchas gracias. También vamos a invitar al doctor Felipe Zúñiga, que quiere hacer una intervención. Gracias, Ingrid, por la oportunidad. Quería consultarle a Marlon si en los suelos que estaban, los suelos de páramo que estaban en condiciones depresionales o condiciones más bajas, ¿encontraron algún incremento en los contenidos de hierro asociado al pirofosfato, más que, por ejemplo, el del aluminio? No sé si existen condiciones como de páramos azonales en esos lugares, páramos o condiciones de páramo que están en condiciones depresionales. Y a Sebastián, respecto de si habían considerado la contracción, un poco a Sebastián y a Marlon. Normalmente cuando uno estima también los contenidos del stock de carbono orgánico, considera la densidad aparente. Y la densidad aparente se puede eventualmente corregir por contracción. Quería saber si han considerado hacer esa corrección en sus cálculos del stock del carbono orgánico en los sistemas de páramo. Ok. Para la parte de los humedales, al principio de mi investigación no se consideraban.
Es decir, se consideraba solo los sitios de pajonal y de almohadilla. Eventualmente con Sebastián una vez fuimos al campo y, digamos, descubrimos que la zona baja de nuestra cuenca pequeña era diferente. Tenía otro tipo de textura, era totalmente distinta. Primero por la cantidad de ceniza que tienes ahí. Si tú encuentras la capa de ceniza en las pendientes, podrá alcanzar algunos pocos centímetros, pero en la zona baja del humedal puede ser hasta de 50 centímetros. Tenemos los análisis realizados para una calicata en la zona del humedal. Sin embargo, no he puesto énfasis y no lo recuerdo ahora de memoria. Lo que sí constatamos es que el contenido de carbono es mayor en estas zonas debido a las condiciones de saturación de agua que tienen ahí. Pero yo diría que las formas de aluminio y hierro también van a ser diferentes dadas las distintas condiciones que tienen ahí. Son zonas que están casi permanentemente saturadas. De hecho, cuando es la época húmeda está cubierto el suelo con agua, está totalmente anegado. En la época seca disminuye. Tenemos medidores un medidor piezométrico que evalúa constantemente el cambio de nivel de agua. Y creo que es una buena observación la que hiciste y la tendré muy en cuenta para incluir estos análisis dentro de los análisis en contraste con los sitios de páramo y también de almohadillas. Respecto al stock de carbono, nosotros no corregimos por expansión-contracción porque nosotros, consideramos que la expansión-contracción del suelo no es importante en este tipo de suelos por ahora. ¿A pesar del contenido de carbono orgánico? Sí, diríamos que nosotros no consideramos la expansión en la fórmula de cálculo inicial. Uh-huh. De hecho, es un concepto nuevo para mí, no lo sabía, pero podría tenerlo en cuenta. Uh-huh. Muchas gracias por la respuesta. Para dar continuidad, tenemos unos comentarios de Deyanira Lobos para Sebastián. A ver si le vamos a dar la palabra. ¿Deyanira? Hola, buenos días. Sí, hola. ¿Escuchan? Ya. Sí. Bueno, tenía algunos comentarios que creo que los hice por el chat. Para Marlon, me gustaría saber si piensa hacer un fraccionamiento del carbono orgánico, porque seguramente eso le va a permitir explicar mejor. Puede ser el fraccionamiento químico o incluso el fraccionamiento físico del carbono orgánico o del suelo para tener pienso yo que debería haber una mejor relación con lo que está obteniendo. Me disculpan, pero yo soy muy ignorante en suelos ándicos o de carácter ándico. Yo soy de Venezuela y nosotros no tenemos suelos volcánicos. Entonces, he trabajado muy poco en suelos volcánicos, pero sin embargo me atrevo a hacer estas recomendaciones. Trabajando en los otros tipos de suelos hemos encontrado. Y la otra que es una recomendación de forma y es que haga los gráficos en profundidad, que eso nos permite ver más claramente cómo es la distribución en el perfil y la comparación entre el pajonal y la almohadilla con respecto a la distribución del carbono. Y para Sebastián, me gustaría saber qué metodología utilizó para determinar la textura, porque entiendo que la textura en suelos volcánicos es así como problemática. Y quizás si hace la distribución de tamaño de partículas en lugar de la textura, también pueda conseguir unas mejores relaciones con las propiedades hidráulicas del suelo. Y también una recomendación de forma es que los gráficos de retención de agua, cuando hace las comparaciones de cómo están, que los haga en línea se ven más claramente y no en barras, se ven más claramente las diferencias. Y puede poner más en un solo gráfico, comparar diferentes profundidades o diferentes situaciones. Ok. Respondo a algunas de las inquietudes. Sí, se planea hacer la separación física de las fracciones de
diferente la parte orgánica del suelo, tanto para Almohadilla y Pajonal. Estimo que va a haber una diferencia en términos de densidad y de distribución de fracciones por física por ahora. En realidad es algo que estábamos explorando. Por ahora iremos con la fraccionación, con el fraccionamiento físico y luego quizá tal vez si alcanzamos a tratar de ver si existe una diferencia en las especies químicas también. Pero eso ya sería un poco más allá, tal vez para el futuro. De mi parte, hablábamos del tema de las textura, bueno, que me comentaba. Es parte del análisis, justamente, a continuación, que estamos haciendo al momento, es analizar las relaciones que tienen estos resultados de propiedades hidráulicas del suelo, por ejemplo, con la textura. La textura no la hice yo, pero tal vez, Marlon, ¿tú les puedes explicar el procedimiento para la textura? Sí, claro. Como mencionaba Deyanira, la textura en los suelos volcánicos tiene su truco por la cuestión de las arcillas. Entonces, lo que se hace es primero, no se hace con el método tradicional de los tamices. En este caso se hace dispersión y con resinas de intercambio y luego decantación en decantación y agitación durante varios meses para recuperar las arcillas que se quedan suspendidas con agentes dispersantes. Y luego se cuantifican las fracciones una vez que se han removido todas las arcillas y las arenas. No es el método tradicional que se utiliza normalmente. Antes de continuar con la sección de preguntas, queríamos saber de Yanira Lobos, si nos puedes decir de qué país vienes y de qué institución. Yo soy profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Agronomía. Ok, muy bien. Bueno, ahora le vamos a dar el paso a Marcelo Panicini, es del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, que tiene una pregunta. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí. Hola, buen día. Como dijo Ingrid, yo me presento, soy Marcelo Panicini, investigador del Instituto de Investigación Agropecuaria de Chile, y quería hacerle una pregunta a Marlon. En realidad son varias. Marlon, pude ver que trabajó con el aluminio pirofosfato. Y él hablaba acerca de la estabilidad, más que nada de la estabilidad del tipo de carbono, que tal vez vería la posibilidad de probar las distintas estabilidades de estas fracciones. Y yo le quería preguntar si él ha medido el carbono asociado al pirofosfato. Es muy importante, hay varios trabajos de Francisco Matus en relación a ese sentido, y él ha estudiado y ha llegado a la conclusión de que ese es un complejo o un pool de carbono muy estable, y no es difícil de cuantificar, y yo creo que saldría mucho de la duda respecto a ver y a cuantificar este carbono asociado a esta fracción. Y lo otro, si ha podido cuantificar y establecer alguna correlación con el carbono, con el alofán, que también sería importante destacar porque en la literatura se señala mucho cuál sería el efecto de protección de materia orgánica y de carbono asociado a esta arcilla amorfa, que es muy abundante por lo demás en suelos volcánicos. Y la otra, si es que tiene considerado hacer un fraccionamiento y por densimetría con politungstato, que es algo que está también siendo bien usado, a diferencia del fraccionamiento químico, que generalmente termina redistribuyendo la materia orgánica en otras fracciones. Así que hay literatura también respecto a eso, a utilización del fraccionamiento por densimetría, a través de los trabajos también de Francisco Matus y de las personas que trabajan con él. Ok, gracias por las preguntas. A ver, sí analizamos el carbono extraído por pirofosfato. En la imagen que mostré, no sé, quizá la pasé muy rápido, pero vimos que la fracción de carbono pirofosfato es mayor en las partes cubiertas por pajonal que en las partes cubiertas por almohadillas. Es por eso que, dados los pocos puntos que tenemos, inferimos que el carbono orgánico
se encuentra asociado a complejos organometálicos preferentemente, o que es más estable en zonas de pajonal que en zonas de almohadilla. Respecto al fraccionamiento, en efecto, es la metodología que tenemos en mente, fraccionamiento por diferencia de densidades, como utilizando politungstenato para los dos suelos para verificar si existen diferencias en las densidades de las fracciones orgánicas. Y respecto a la cuestión del alófano, en nuestro caso el alófano es extremadamente bajo. La mayor parte la fracción coloidal está dominada por aluminio que está asociado a compuestos organometálicos. Entonces el contenido de alófano es bastante bajo. Quizá en el futuro, si el suelo siguiera madurando, podrá desarrollar tal vez alófano, pero es algo que a este punto del desarrollo no está presente. Los horizontes enterrados tienen cantidades de alófano, pero son igualmente muy bajas, digamos 2% en el mejor de los casos, que se calculó en base a las extracciones de pirofosfato y oxalato de silicio y aluminio. Disculpa, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Marcelo. Entonces sería bueno que tú pudieras cuantificar qué porcentaje del carbono asociado a estos complejos organometálicos corresponden al carbono total del suelo. Yo creo que recalcaría y destacaría mucho tu trabajo si corresponde a un porcentaje muy importante, porque también respondería la pregunta acerca de la estabilidad, independiente de si tú después sometes a incubación, por ejemplo, todas las distintas fracciones que separe de tu suelo, porque hay trabajos que señalan que el carbono asociado a los complejos organominerales aproximadamente corresponde hasta el 45%, por lo tanto, del carbono orgánico del suelo. Por lo tanto, yo creo que sería bueno que pudieses hacer eso para destacar y realzar la importancia que tienen, por ejemplo, ese tipo de suelos para la estabilización de la materia orgánica. Sí, bueno, como mencioné a Deyanira, es algo que al principio no se consideraba hacer dentro de mi proyecto y que nos hemos dado cuenta cada vez que vamos conociendo más respecto a este tema de nuestros suelos, la importancia que en efecto la dinámica del carbono tiene para muchas cosas. También, para mencionarte, también tenemos datos, por ejemplo, de carbono disuelto en agua, y hemos visto que el agua que drena los sitios de almohadillas, el carbono disuelto es mucho más alto que el agua que drena de las zonas de pajonal. Entonces eso indicaría también que si tiene más carbono, también está perdiendo más carbono en forma de carbono disuelto en el caso de las almohadillas. Sin embargo, haremos el fraccionamiento. ¿Perdona? Sí, con el fin de ajustarnos al tiempo, vamos a dejar espacio para 3 o 4 preguntas más. La siguiente persona que quiere preguntar es Oscar Seguel, de Chile. En realidad yo no quiero preguntar, dejé el comentario ahí a la colita de lo de José Delner y era para Sebastián, que ha hablado poquito, pero ahí los de física de suelo estamos ansiosos por escuchar su opinión. El caso mío se ve poca diferencia en lo que es porosidad total y capacidad de campo. ¿Qué tensión consideraste para capacidad de campo? ¿Cómo interpretas esa baja diferencia o poca porosidad gruesa existente en los suelos? Y para lo de José Delner, el efecto de la contracción, ¿no es cierto?, que va generándose sobre todo en el suelo que viene de la zona más húmeda, en la medida que lo vas secando con la curva característica, si lo consideraste en tu cálculo de porosidad y retención de agua. A ver, algunas cosas que mencionabas. El tema no he considerado el tema de la contracción, que sería interesante revisarlo ahora, a ver si es que, como mencionaba, se puede hacer algún ajuste. Voy a tomarlo en cuenta para revisar cuál es la influencia que podría tener en nuestros suelos. Habría que ver el efecto que tendría eso. Y mencionabas, ¿cuál era el tema anterior que mencionabas? Sobre la porosidad gruesa que uno puede interpretar entre la porosidad total y la retención a capacidad de campo. ¿Qué valores consideraste de capacidad de campo? Porque se ve poca porosidad gruesa para hacer andisol. En este caso, la porosidad, en este caso se ha considerado 0.1 bar, que es el valor que consideramos para la capacidad de campo, porque
para 0.33 nosotros ya teníamos la entrada de aire, entonces no se lo pudo realizar ahí, pero se lo consideró como 0.1. Y bueno, del tema de las porosidades, estaba yo con la idea de hacer un análisis para la distribución de los poros, digamos, en volúmenes, ¿no es cierto? Ponernos unos límites como arbitrarios según la literatura para los andosoles y hacerlos para ver si es que esos, por ejemplo, podrían darnos una mayor información de cómo si es que podrían ajustar, relacionarse según otra de las variables que vemos. Pero voy a considerar realizar ese análisis y ver si es que estaría, como tú dices, dentro del rango para los andosoles. Ahora, no sé, habría que verle por la juventud de este andosol también, cómo respondería. Va a ser interesante para las correlaciones que vas a seguir realizando después. Muchas gracias y felicitaciones a todo el grupo por la exposición. Gracias a ti. Ahora vamos a dar espacio a Alejandra Zúñiga, que también quiere hacer una consulta. Sí, bueno, buenas tardes ya. Yo me tuve que integrar un poco más tarde, estaba en otra reunión, así que disculpen que ingresé más tarde. Te pedimos que te puedas presentar. Sí, mi nombre es Alejandra Zúñiga Fest, yo soy profesora de la Universidad Austral de Chile y soy bióloga, trabajo en la Facultad de Ciencias, aquí del CIFO también. Tengo una duda con respecto a la vegetación, porque nosotros también trabajamos en volcanes acá en Chile y estudiamos el efecto de las plantas, tanto sobre la disponibilidad de ciertos nutrientes en el suelo y sobre los microbios del suelo. Bueno, primero preguntar si estas investigaciones o estos resultados de las investigaciones están siendo publicados o van a ser publicados prontamente en cuanto a un listado de especies también, y verificar si lo que ustedes llaman almohadilla es Azorella pedunculata, que entiendo que es eso. Me llamó la atención también que hablaran solo de una especie al referirse a almohadilla cuando hicieron un análisis de la cobertura. Entonces me pregunto si es solo esa especie o hay más especies que pudieran estar influenciando también la formación del suelo y los cambios en el suelo. Y sobre todo la acumulación de materia orgánica y, como recién mencionaron también, el carbono disuelto en almohadillas que drena. Eso pienso que podrían ser exudados de las raíces de las plantas, que es muy usual que ocurra en este tipo de sustratos volcánicos. Nosotros lo hemos comprobado en varias especies, no solamente en las especies que tienen raíces proteoides probablemente, que es lo que más estudiamos. Eso, muchas gracias por la exposición, ¿eh? Muchas gracias. Yo puedo responder eso, Alejandra. Sí, efectivamente hicimos con la colaboración de una bióloga de que trabaja en FONAG, que es uno de nuestros socios, hicimos la determinación de las especies de los 8 perfiles. Lo que colocábamos aquí es la Azorella pedunculata es en general en casi los 4 perfiles que corresponden a la almohadilla, esa es la dominante. Por eso la hemos tomado en cuenta. Pero sí hay un listado un poco más detallado con todas las especies y cada una de sus porcentajes de cobertura. Y claro, eso sería como una tabla anexa en la publicación que estaba pensando hacer de esto. Entonces todavía no está publicado, pero la idea es justo que estamos revisándola en el grupo para ver cómo, y con ustedes también, ¿no? Para ver qué se puede mejorar y cómo puede salir mejor. Y claro, es un buen aporte tuyo voy a considerar, analizar un poco, leer este tema de los exudados de las raíces, porque efectivamente, especialmente en el horizonte A, bajo la almohadilla, ahí se nota una clara, como decía el Marlon, una clara disolución de carbono o cantidad de DOC en esta recolectada en ese horizonte. Entonces siempre nos llamó eso la atención en el campo y justamente sería interesante tomar tu consejo para revisar qué estaría pasando ahí. Sí, una pequeña intervención. Sería interesante comparar lo que está sucediendo en ese tipo de sustratos volcánicos en Ecuador y en nuestros sustratos volcánicos en Chile, y cómo las plantas también están ayudando a estos procesos. Claro, sería muy interesante. Voy a poner mis datos aquí en el chat. Ya, chévere. Vamos a Sí, dar no los puse en la presentación.
Vamos a dar la última Bien. intervención a Stalin Granada, que también tiene un comentario y una consulta para hacer. Hola, buenos días. Hola. ¿Me escuchan? ¿Se Sí. escucha? Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir este escenario. Yo soy ecuatoriano y justamente estoy acá en el sur de Chile estudiando los suelos volcánicos, pero los suelos volcánicos chilenos. Pero creo que no difieren mucho de los suelos volcánicos de Ecuador. Y hay algunas cuestiones que son bastante parecidas, por cierto. Y algo escuché sobre las raíces, que es justamente el tema que ahora me involucra, y veía que ustedes han identificado raíces que tienen diámetros de 0,5 milímetros, si no estoy equivocado, que son raíces bastante finas. Y estas raíces, de alguna u otra manera, están influenciando, creo yo, en la estructura del suelo. Pero hay que entender también que las raíces son dinámicas, ¿no? Que no están siempre presentes. O sea, hay una cantidad enorme de raíces que se van perdiendo, que van muriendo en el tiempo. Y eso genera también materia orgánica y por ende también los contenidos de carbono que ustedes están sacando. Pero me llama la atención en parte la diferencia que existe entre los pajonales y las almohadillas. ¿Cuáles de estas especies tienen más raíces? O sea, ¿cuál demuestra o evidencia mayor densidad de raíces? Porque en sí las raíces modifican la estructura del suelo y también esto promueve la acumulación de humedad. No sé si ustedes han ido un poco más allá en este sentido, en estudiar la densidad de raíces, cuánto espacio ocupan en la superficie o en los estratos que ustedes están estudiando. No sé si tienen algo al respecto. Gracias, Ingrid. Bien. Stalin, ¿cómo estás? Te respondo yo nuevamente. Sí, lamentablemente, por el tema de la pandemia, todo nos cambió un poco. Yo tenía planificado hacer unas salidas de campo para tomar unas muestras de los perfiles y sacar algunos rasgos de las raíces, porque justamente como tú mencionas, esta diferencia grande que tienen visualmente las raíces, queríamos cuantificarla en términos de peso seco, en términos de diámetros, en términos de densidad. Lastimosamente, todo quedó suspendido y no se lo pude hacer, pero sí, o sea, me parece súper interesante que estos temas deberíamos un poco más detallarlos, un poco más que a nivel de descripción de suelo, porque creo que especialmente en nuestro caso sí hay una diferencia. Por ejemplo, comentarte que visualmente se nota que en la vegetación de pajonal, esa es una sola malla muy densa con unas raíces, bueno, tienes como un tallo, pero luego tienes un central, una raíz central, y luego tienes unas raíces distribuidas muy delgadas por todas partes. Entonces es como que el suelo se queda retenido ahí. En cambio, en la vegetación de almohadilla o donde predomina esta sorela, se tiene unas raíces mucho más grandes, pero que están más dispersas y que no es una red muy compacta. Entonces eso lo habíamos visto en campo y justamente era la idea esta de cuantificar eso de manera de los rasgos de las raíces, pero lamentablemente por el tema de la pandemia quedó ahí. Pero sí es una duda que nosotros también tuvimos. Muy bien. Agradecemos a todos las consultas, la discusión que se ha tornado. Vemos que esta es una parte bastante interesante de cada ponencia que se está logrando. Y para dar paso al siguiente tema, vamos a dejar con nosotros a la doctora Mónica Antilén. Muchas gracias, Ingrid, muchas gracias a todos, ¿cierto? Le agradezco a la organización el haber permitido, hace unos días, ¿cierto? Les pedí unos 5 minutos como para poder comentar algunos aspectos que son importantes en relación a la ley de suelo, ¿cierto? Algo un poco más informal, sin necesidad de presentar aún, porque queremos trabajar un poco más para que eso sea así posible más adelante.
Bueno, mi nombre es Mónica Antilén, tal como mencionaron. Yo soy la presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo actualmente, ¿cierto? Tenemos una directiva muy comprometida y estamos trabajando y liderando, ¿cierto?, el trabajo en lo que respecta a la ley de suelos tan anhelada hace muchos años. Para los que quizás no conocen todo este camino que ha desarrollado desde la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, desde el año, no quiero ser injusta con las iniciativas que pudieron haberse realizado antes, pero tenemos registro ya desde el año 2000 que la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, con el presidente, el doctor Ellis en ese tiempo, ¿cierto? Realizó el primer simposio con este fin, con lo que era la Comisión Nacional de Medio Ambiente, la antigua CONAMA. Ahí hay un primer registro que nosotros lo tenemos publicitado en nuestra página web. Luego, en el año 2015, la Universidad de Chile organiza, ¿cierto?, un simposio de contaminación de suelo. Y ahí se comienzan a armar las redes y en paralelo también la ONG Suelo Sustentable realiza un informe con la participación de múltiples académicos de la Universidad de Chile, de distintas facultades, así como también en ese momento del presidente de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, Pablo Cornejo, y en ese momento del senador Horvath. Luego, en el año 2018, nuevamente, ¿cierto?, se vuelve a iniciar un nuevo camino, un nuevo esfuerzo, donde se forman una mesa de trabajo y donde se consigue finalmente el apoyo de la Comisión de Agricultura del Senado. En ese momento lo presidía la senadora Carmen Gloria Aravena, quien nos apoya a la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, a la ONG Suelo Sustentable, a la Sociedad de Geología, para justamente poder iniciar un camino tan anhelado de poder lograr, ¿cierto?, llevar a cabo esto. En el año 2019, muchos de ustedes asistieron, el 3 de junio hubo un seminario que era vinculado a la ley de suelo, tuvimos 4 grandes ponencias, 4 grandes temas, y desde ahí, ¿cierto?, se logra que la Comisión del Senado tenga un compromiso, realice un compromiso, un acuerdo de justamente generar un borrador de ley con la participación de distintos senadores, asesores y las distintas organizaciones que justamente buscan llegar a este proceso para tener un borrador de ley. A partir de ese momento, ¿cierto?, se continuó, bueno, en Chile tuvimos eventos sociales, el estallido social, ¿cierto?, que de alguna manera no frenó el avance en ese proceso. Bueno, y ahora, si bien estamos en pandemia, ha habido un exponencial desarrollo de las reuniones digitales como esta, y a partir de eso hemos tenido reuniones ya desde el mes de mayo con la senadora, sus asesores, y se formaron ya las mesas de trabajo, uso del suelo y cambio climático, liderada por la doctora Cristina Muñoz de la Universidad de Concepción y parte de la directiva de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, ordenamiento territorial por parte de la doctora Sonia Reyes, académico de la Universidad Católica, suelo y contaminación, que la lidera la doctora Yasna Tape de la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, erosión y desertificación, liderada por el doctor Felipe Aburto de la Universidad de Concepción, ¿cierto?, y parte de la mesa de ley de suelos de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. Y también tenemos, ¿cierto?, el comité editor, que es liderado por el doctor José Dorner, donde participa también Claudia Rojas de la Universidad O'Higgins, quien le estaba hablando, que también es parte del comité ejecutivo, y donde justamente estamos trabajando para lograr ese sueño, ¿cierto?, tan anhelado respecto a la generación de una ley. La mayoría de nosotros, los que estamos participando en este momento, ustedes ahí están proyectando, ¿cierto?, una de las últimas reuniones con la senadora, y aparecen múltiples académicos, ¿cierto?, que han participado. Sin embargo, para nosotros ha sido todo un desafío, porque si bien se han formado estas mesas donde lo que queremos lograr es que a través de información científica que haya sido publicada, haya sido presentada, ¿cierto?, logre sustentar distintos información, ¿cierto?, que es necesario llevar a cabo, es necesario dejar patente en esta etapa de formación o creación de la ley. Por supuesto, nosotros como académicos no vamos a escribir la ley. Sin embargo, en este momento estamos trabajando una estructura donde tenemos que
informar en la justificación y el espíritu de la ley, cuáles van a ser los principios de definiciones, si vamos a solicitar una institucionalidad, los instrumentos de gestión, fondos y fomento, para poder llegar a un primer borrador. Es nuestro deseo a través de esto, y ese es el objetivo, ¿cierto?, de esta breve presentación, es invitar a todos quienes quieran colaborar con nosotros. Las mesas, por supuesto, si bien están formadas, están lideradas por diversos académicos, están trabajando ya. Por supuesto que es deseable que si todos los que están aquí o alguna de las personas quisiera, ¿cierto?, contribuir con información, por supuesto estamos abiertos a recibirlas, abiertos, ¿cierto?, a hacer participar a la mayor cantidad desde el mundo de la ciencia, ¿cierto? Luego van a ir incorporándose distintos actores. Esto es una iniciativa, ¿cierto?, que tiene que ser en algún momento respaldada por el Poder Ejecutivo, pero la intervención de hoy día es justamente difundir las distintas etapas. Nosotros tenemos una página web, la que pueden observar, ¿cierto?, ahí en el PPT que preparé. También tenemos un email y también tenemos un Twitter, que quizás a través del Twitter ahora es mucho más eficiente la difusión de las distintas actividades. Quienes sean socios o no sean socios nos pueden enviar información y nosotros la podemos difundir, así como lo hemos hecho, por ejemplo, con este simposio de redes que lidera José, ¿cierto?, con su equipo, y que es sumamente interesante poder tener la posibilidad de entregar. ¿Okay? Creemos en una etapa inicial, en realidad hay incertidumbre de cuánto tiempo vamos a requerir para poder hacer esta generación, y por supuesto que tiene que haber toda la posibilidad de incorporar a todos los actores que se les interesa o que tienen interés por lo que tiene que ver el suelo. Como ustedes han visto, ¿cierto?, hay varias mesas y desde esas mesas se va a entregar la información para poder tener una estructura que efectivamente sustente esta propuesta de ley que es tan anhelada hace tantos años. Solo eso, dejarlos invitados, se pueden comunicar con nosotros a través de las distintas vías, ¿cierto?, que está publicada aquí, y muchas gracias por este tiempo para poder presentar esta información. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por la información y por actualizarnos qué está sucediendo con esta parte importante que es para nosotros también. Hay varias preguntas que quedaron sin terminar. Okay. No, de la ponencia de hoy. Sin embargo, nosotros tenemos la página www.redsuelosvolcanicos.com, donde pueden estar en contacto con nosotros, y si necesitan el contacto de alguno de los expositores, también lo podemos coordinar para que ustedes puedan seguir la discusión. La próxima charla es el 9 de julio a las 11:30 hora chilena. El título de esta charla es el análisis de la degradación de suelos en Ecuador y propuestas de tecnologías conservacionistas para su mitigación. Esta charla está a cargo de mi persona, Ingrid Martínez. Yo pertenezco a INEA, Chile, y voy a hablar sobre una pequeña reflexión de algunos ensayos experimentales donde trabajé en Ecuador durante varios años. Así que lo esperamos para el próximo jueves y agradecemos la participación y la discusión, que fue tan buena. Si hay alguien quiere, José, ¿quieres terminar? Muchas gracias a todos, igual. No, muchas gracias simplemente a todos. Creo que ha sido una buena jornada. Conversamos varias cosas. Me parece que vamos a tener que buscar alguna forma para compartir información aparte de lo que se está subiendo a la página web. Tal vez compartir correos. Bueno, los correos los tienen por las invitaciones y ahí buscaremos la mejor alternativa para mantenernos constantemente comunicados. Así que estén todos muy bien y nos vemos el jueves 9 de julio con la charla de Ingrid Martín. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Desde Colombia, un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos, una buena tarde. Probablemente corto el tiempo. Si quieren hacer la presentación, nos pueden mandar también. Gracias a todos. Van a quedar en nuestra página www.redsuelosvolcanicos.com. De ahí pueden bajar Saludos a todos. Una buena tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Gusto de verlos. Saludos. Gracias.
Hola, Dante. Me Oye, una cortaron el micro. pregunta, perdón, una pregunta, ¿están grabando esto y lo van a subir a la página, o no? ¿Como MP4? Sí. Ya, súper, porque yo llegué un poquito más tarde, entonces me perdí en la primera parte. Vamos a avisar a Alejandra cuando esté implementado el sistema. ¿Ya? Tenemos que hacer una modificación en la página para poder hacerlo. Ya. Oye, que estén súper bien, muchas gracias, Gracias. estuvo súper interesante. Saludos. Chao. Hola, Susi. Hola, Ale.